Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Sainz, soy nutrióloga de aquí de Guadalajara y bueno, el motivo por el cual hice este video es para explicarles el sistema de equivalencias mexicanas. Este sistema yo lo utilizo para dar los planes de alimentación a mis pacientes. Es necesario decir que este sistema yo no lo hice. Las autoras son Ana Berta Pérez, la doctora Berenice Palacio, también la nutrióloga Isabel Flores y la maestra Ana Laura Castro. Entonces ellas son las autoras de este sistema. Simplemente yo quiero explicar lo que yo manejo con mis pacientes para que ustedes como pacientes puedan hacer sus propios planes de alimentación y yo solo calcular, hacer el dietocálculo, decirles las raciones y ustedes poder enseñarse a hacer sus propios menús, ya que no es necesario que un nutriólogo te dé exactamente lo que debes de comer. O sea, por ejemplo, un menú de que el lunes tal cosa, martes esta cosa. No, es importante para mí que mis pacientes se enseñen a hacer sus propios intercambios de menú. El libro de el sistema de equivalencias pues está muy grande, son más de 100 páginas, entonces yo lo comprimí en un tríptico con los alimentos que yo pienso que son más frecuentemente consumidos aquí en México. Entonces en esta primera página están, por ejemplo, las raciones de los cereales y de los tubérculos. Todo lo que viene aquí equivale a un punto o a una ración. Por ejemplo, dice arroz cocido. Media taza es una ración o un punto. Por ejemplo, avena en hojuelas, crudo, un tercio de taza, que yo ya lo medí más o menos son 3 cucharadas. Luego, por ejemplo, viene bolillo sin migajón, media pieza. Obviamente un bolillo más o menos medianito. Exactamente media pieza debe de pesar más o menos 25-30 gramos. Por ejemplo, fideo, media taza es una ración o un punto. Y igualmente, por ejemplo, de las raciones de cereal, a su mano derecha viene la tortilla de maíz. Una pieza es una ración o un punto. Entonces, con esto ustedes van a ir conociendo las raciones de cada grupo de alimentos y ustedes van a poderse hacer sus propios planes de alimentación. Entonces queda claro un punto de, por ejemplo, no sé, elote. El elote desgranado, media taza es un punto de cereal o tubérculo. Acuérdense que también los tubérculos entran como ración de cereales por el contenido de carbohidratos. Está, por ejemplo, la papa. Una pieza es una ración de cereal y no de verdura. Así es con todos los grupos de alimentos. Por ejemplo, en esta otra vemos las verduras. Por ejemplo, verduras tipo acelgas crudas, una taza es un punto o una ración. Y es exactamente igual, más o menos en calorías, 25 calorías, que si eliges, por ejemplo, 3 cuartos de taza de champiñones crudos, obviamente picaditos. O si eliges, por ejemplo, pimiento una pieza. Igual las frutas, una ración de fruta, si tú eliges ciruelas son 3 piezas, pero si eliges durazno son 2 piezas y fresas son 10 piezas chicas o una taza. Y por ejemplo, a mano derecha vemos el plátano. El plátano tabasco es el plátano común y corriente, el que conocemos, y media pieza es un punto o una ración. Quiere decir que si tú te comes un plátano entero, ya estás comiendo 2 raciones de fruta o 2 puntos de fruta. Está bien, en cuanto a las proteínas, el grupo de las proteínas incluye lo que es pescados, mariscos,
carne de res, carne de puerco, cordero y otros, como son pues el pollo, el huevo y los quesos. Todo eso es proteína. Y yo les digo a mis pacientes, generalmente son 30 gramos un punto o una ración, pero si queremos ser más específicos, bueno, pues si por ejemplo el atún en agua, 30 gramos es un punto o una ración. Sin embargo, por ejemplo, el camarón cocido, 6 piezas es un punto o una ración. Pero también podemos ver que el salmón son 30 gramos y, por ejemplo, lo que es el conejo son 30 gramos, el filete de res o lomo de cerdo son 30 gramos, ¿sí? El pollo, lo que sea milanesas o piernita o muslo, son 30 gramos. El huevo, por ejemplo, una pieza entera es un punto o una ración de proteína y sin embargo, si tú quieres las claras, 2 claras sería un punto. Y en cuanto a los quesos, que sean quesos frescos, bajos en grasa, 30 gramos también es un punto o una ración. También tenemos las equivalencias de otros grupos de alimentos, por ejemplo, las leguminosas, 120 calorías por ración. Lo de las calorías no se hagan bolas, no importa eso. Yo como nutróloga, yo me encargo de hacerles su plan de alimentación balanceado y ponerles cuántas calorías van a tener. Y yo solamente les voy a dar las cantidades de las raciones al día. Entonces, un punto de leguminosa, bueno, si tú eliges frijoles, es media taza. Al igual si eliges garbanzos, lentejas o habas, eso es media taza. Sin embargo, si ya eliges un alimento preparado como es el hummus de garbanzo, 5 cucharadas es una ración. También tenemos las leches. Leche, pues generalmente les digo que prefieran leche descremada, como es leche pues de vaca, leche light o leche o lechadas pues tipo soya o lechada o sea son como bebidas vegetarianas de soya, de almendras. Bueno, pues eso también ahí tiene su porción por cada equivalencia. El jocoque, por ejemplo, 3/4 de taza es un punto de la ración de leche. Y tenemos también el grupo de grasas. Las grasas se dividen en grasas o grasas con proteínas llamadas también oleaginosas. Por ejemplo, tenemos un punto de grasa en presentación de aguacate, es 1/3 de pieza. Una ración de grasa en presentación de aceites es una cucharadita. Y en cuanto a las oleaginosas o grasas con proteína, por ejemplo las nueces, 8 mitades es un punto o una ración. Y las almendras, 10 piezas es un punto o una ración. Con esto tú puedes ya organizar tu plan de alimentación. Nada más es cuestión de saber cuántas calorías te corresponden y cuántas son las raciones que corresponden a esas calorías. Y para ello pues es necesario tener también que uno como nutrólogo pues haga el plan de alimentación y que se lo dé al paciente y que tú tengas esas equivalencias. Por ejemplo, aquí tenemos un dietocálculo de 1500 calorías, ¿sí? Tenemos 3 vías en nuestro metabolismo, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Tienen que estar bien balanceados. Tu nutrólogo va a hacer el balance. En este caso yo puse 45% de carbohidratos, 25% de proteínas y 30% de grasas o lípidos. Y corresponde a 4 raciones o 4 puntos de cereales, un punto de leguminosas, un punto de leche descremada, 7 puntos de proteínas que son carnes, quesos o huevo tipo B. ¿Qué quiere decir eso? Que es bajo en grasas. Tipo A, muy bajo en grasas, tipo B, bajo en grasas, tipo C, moderado en grasas y tipo D, muy alto en grasas. Yo utilizo generalmente tipo B. Y también tenemos 7 raciones de verdura
que por cierto es muy importante que consumas verduras. La fibra de las verduras es muy importante. Y tenemos en este dietocálculo 3 raciones y media de frutas, 3 raciones y media de grasas, más una ración y media de grasas con proteína. Estas raciones pues las vamos a acomodar en todo nuestro día. Entonces yo sugerí en este ejemplo que tenemos 4 raciones de cereal, pues poner 2 raciones en el desayuno y 2 raciones en la cena. Y ración de leche, una ración a media mañana, se llama colación matutina. Una ración de leguminosa a la hora de la comida. Las proteínas, una ración en el desayuno, 4 en la comida y 2 en la cena. Una ración de verduras en el desayuno, 5 en la comida y 1 en la cena. Y de frutas las puse entre comidas, como colación matutina, 1 y media ración de fruta, y como colación vespertina, 2 raciones de fruta. Y las grasas o aceites, una ración en el desayuno, 1 y media en la comida y 1 ración en la cena, y la grasa con proteína a media mañana a la hora de la colación matutina. Veamos pues qué podemos hacer de menú con este acomodo. Recordemos que tenemos en el desayuno 2 raciones de cereal, una ración de proteína, una ración de verdura y una ración de grasa. Entonces yo sugerí en el ejemplo 2 tortillas de maíz como las 2 raciones de cereal, un huevo como la ración de proteína, con una taza de nopales como la ración de verdura, en una cucharadita de aceite de olivo. Y tenemos así nuestro desayuno. Pero ustedes, viendo la guía de equivalencias, pueden hacer un cambio. Por ejemplo, en vez de las tortillas podrían ser pan integral, los 2 panes integrales untados de una cucharada de mayonesa como ración de grasa, 30 gramos de pollito deshebrado como ración de proteína y un jitomate como ración de verdura, y podrían hacer un sándwich de pollo. Y como colación matutina tenemos una ración de leche, que yo sugiero una taza de yogurt, y tenemos 1 y media ración de fruta, que yo sugiero 1 y media taza de papaya, y como ración de grasas con proteínas, 8 mitad de nuez es un punto o una ración de grasa, más 5 almendras sería la media ración más de grasa con proteína. Con el ejemplo del día, tenemos la comida, no hay cereales ni leche. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos una ración de leguminosa y le podemos poner media taza de frijoles cocidos o de lentejas sin tocino, más 4 puntos o 4 raciones de proteínas que equivalen a 120 gramos, ya sea de pollo o de pescado o de res o de lomo de cerdo, o puede ser de salmón también, y lo sugiero asado o cocido. Además, podemos acompañar con una sopa de verduras mixtas, y como es mixtas, trae zanahoria, etc. Entonces equivale a 2 raciones de verdura, una taza. Y además de eso, para completar las 5 raciones de verdura que tenemos, podemos hacer una ensalada de 1 taza de espinacas crudas, es un punto o una ración, más 3/4 de taza de champiñón como el segundo punto, y un jitomate como el tercer punto. Ahora bien, tenemos 1 y media ración de grasas, que ahí podemos aderezar con 1 y media cucharada de aceite de olivo como la ración de grasa. Finalmente tenemos lo que es la colación vespertina, y tenemos 2 raciones de fruta o 2 puntos. Entonces, un plátano es el equivalente a 2 raciones o 2 puntos. Si no quiero plátano, puede ser guayabas, 6 guayabas. Esto quiere decir que medio plátano es un punto y 3 guayabas es un punto, pero tenemos 2 puntos o 2 equivalencias, por eso es el doble de lo que nos dice la guía. Y en cena, 2 puntos de cereales más 2 proteínas,
un punto de verdura y una grasa. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues tenemos 2 tortillas con 60 gramos de queso. Me puedo hacer 2 quesadillas con salsa mexicana, 1/4 de taza y 1/3 de aguacate. Pero recuerden, pueden hacerse ustedes también aquí un sándwich o pueden hacerse 2 burritas de pollo o pueden hacerse 2 tostadas deshidratadas con requesón guisado. Entonces, depende del antojo o de lo que tengan a la mano en casa, van a hacerse ustedes sus menús. Espero que haya quedado claro y que les haya gustado el video para poder comprender mejor el sistema de equivalencias y les recomiendo este libro de apoyo para el cambio de hábitos. La Flor de la Salud está a su disposición en librerías Gonville, también lo tengo yo en el consultorio y puedes preguntar por el siguiente curso que daré acerca del libro.